La llamaron criminal, pero ella era solo una niña, con sal en las lágrimas, y el corazón hecho de papel. Cruzó esa frontera descalza, con el vientre lleno de vida y los bolsillos vacíos de esperanza, sin nombre, sin pasaporte, sin nadie esperando del otro lado, solo el sonido de su propia respiración, temblando, aferrada a quedarse. El desierto no tuvo piedad de sus sueños, el viento le raspaba la piel, el sol le robaba la dignidad, y aún así siguió caminando. Las noches eran más frías que cualquier invierno que conociera, y las mañanas le dolían como una maldición, pero ella avanzaba, paso tras paso, porque dentro de ella crecía algo, y no iba a dejar que este mundo se lo arrebatara sin pelear. Sostenía su vientre como un escudo, cantaba nanas que apenas recordaba del pueblo donde nació, rezaba en una lengua que esta tierra nunca se dignó a entender. El día que nació el bebé, no hubo doctores, ni parteras, solo una camiseta vieja tirada en la tierra y un amor lo bastante fuerte para partir el cielo. El niño no lloró al nacer, solo abrió los ojos, grandes y cafés, como si ya supiera que este mundo no estaba listo para quererlo. Ella lo envolvió en esa camiseta rota, lo apretó contra su pecho y le dio un nombre que solo los ángeles entenderían. Pero hasta los ángeles se cansan. Y cuando escuchó las sirenas a lo lejos, cuando las botas empezaron a golpear la tierra como truenos, hizo lo único que podía hacer. Lo dejó bajo un árbol, le besó la frente y rezó para que alguien lo encontrara antes que lo hicieran los lobos. Le temblaban las manos, pero no lloró, porque hay madres que no tienen permiso de llorar. Tienen que ser más fuertes que el dolor, más fuertes que el hambre, más fuertes que la justicia mal escrita. La agarraron. La arrastraron por el polvo como si no fuera más que una sombra, y nadie volvió a verla. Pero el bebé vivió, y la historia también. Si alguna vez te sentiste olvidada o culpable solo por intentar sobrevivir, quédate conmigo. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. No le dieron traductor, solo un número. La metieron en una camioneta que olía a cloro y miedo, manos atadas, pies hinchados, vientre vacío. Dijeron que era una inmigrante ilegal, pero ella solo era invisible. Y en esa corte, tan blanca, tan fría, la hicieron sentirse más pequeña que nunca. La jueza estaba sentada en alto, túnica blanca, cabello blanco, ojos que no parpadeaban mientras leían el expediente. Un caso más de frontera, dijo. Un bebé más abandonado. Nadie se inmutó. Ni siquiera la secretaria levantó la vista. El abogado público se recostó como si ya hubiera perdido. No le preguntó su nombre, ni el por qué. Solo hojeaba los papeles como si ella fuera un error más de oficina. Intentó hablar, pero la lengua le pesaba del miedo. Levantó la mano, temblando, buscando un poco de piedad. La jueza ni siquiera la miró. No preguntó dónde estaba el bebé. No preguntó si ella estaba viva por dentro. Solo estampó un papel y dijo, «Solo un bebé más». Y eso fue todo. Volvieron las cadenas. Los guardias la levantaron y la sala siguió como si nada. Pero algo había cambiado, porque no lloró cuando la atraparon, ni gritó cuando le pusieron las esposas. Pero en ese momento, cuando la jueza soltó esas palabras, sus ojos se llenaron, silenciosos, quietos, pero desbordados, porque no era solo un bebé, era su razón, su aliento, su pedazo de cielo en esta tierra llena de espinas, y nadie vio sus lágrimas, excepto una mujer al fondo, una empleada del juzgado, 30 y tantos años, piel clara, mirada inquieta. Bajó la vista hacia una foto de su propio hijo, y algo dentro de ella se rompió. Pero no dijo nada, solo pasó la página, aunque los ojos de aquella madre la siguieron hasta su casa esa noche, y no la dejaron dormir, porque hay silencios que gritan más que un disparo, y hay injusticias que no se dejan enterrar. Esa noche, la mujer hizo algo que jamás había hecho. Regresó a los archivos y abrió un cajón que debía quedarse cerrado.
La mujer del archivo se llamaba Marianne, pero en el tribunal nadie la llamaba así. Era simplemente la asistente, la que organiza el caos. Tenía un hijo de 6 años, un hijo que dormía con su peluche apretado contra el pecho, que lloraba cuando ella no lo abrazaba antes de irse a trabajar. Y esa noche, mientras él dormía tranquilo, Marianne no podía cerrar los ojos. El rostro de la mujer detenida, ese rostro lleno de polvo y derrota, se le había quedado pegado al alma. No sabía por qué le dolía tanto. Tal vez porque la vio intentar hablar y nadie escuchó. Tal vez porque pensó en su propio hijo y se preguntó qué sería de él si ella tuviera que dejarlo bajo un árbol. Casi sin darse cuenta, tomó las llaves del juzgado, volvió al edificio vacío. Pasillos fríos, luces parpadeantes, cámaras dormidas, y caminó directo al archivo 3B, el de los casos cerrados. Abrió el cajón, y allí estaba, el expediente 487C, el de la mujer sin nombre, la que solo había dicho una palabra antes de que la callaran: mi hijo. Marianne leyó, y lo que encontró no le dejó dormir nunca más. El reporte decía que la mujer fue detenida a las 3:42 a.m. en un tramo desértico del condado, sin documentos, sin testigos, pero había una nota al margen, escrita con bolígrafo, apresurada: infante hallado a 300 metros, envoltorio, camiseta, estado vivo, nada más. Ni nombre, ni traslado, ni hospital. Un bebé, encontrado en la madrugada. Y nadie se preguntó si tenía madre. La carpeta decía que había sido entregado al sistema. Proceso de adopción en curso. Marianne se quedó sentada en el suelo del archivo temblando. Leyó cada hoja como si buscara oxígeno, y en la última página encontró algo más. Una fotografía, pequeña, borrosa, el bebé envuelto en una camiseta roja, y debajo, en letra temblorosa, no lloró. Marianne se cubrió la boca, y por primera vez en años lloró en ese tribunal, porque ese archivo no era solo papel, era carne, era madre, era abandono, era silencio vestido de procedimiento. Se levantó con los ojos enrojecidos, cerró el cajón, pero ya era tarde. Esa historia la había marcado, y no iba a quedarse callada. Lo que no sabía era que alguien más la había visto entrar, y esa persona no quería que nadie tocara ese caso. Él se llamaba Miller, jefe de seguridad del tribunal, veterano, hombros duros, mirada de piedra. Era de esos hombres que creen que la ley es perfecta porque les funciona a ellos. Vio a Marianne entrar esa noche, desde las cámaras del vestíbulo. No dijo nada, solo tomó nota, y al día siguiente la llamó a su oficina. Ella entró nerviosa. Él cerró la puerta. ¿Qué hacías anoche en el archivo 3B? Tuve insomnio, dijo ella, y pensé que debía revisar unos papeles. ¿Papeles de qué caso? Silencio. Él se acercó. Te daré un consejo, Marianne. No metas la nariz donde no te llaman. Esa mujer ya no está. Ese bebé no es asunto tuyo. Ella tragó en seco. Sintió el temblor en las rodillas, pero no respondió. Salió de la oficina con el corazón latiendo como tambor. Sabía que la estaban vigilando. Sabía que si insistía, podía perder el trabajo, o algo peor. Pero esa noche, cuando abrazó a su hijo, no pudo dejar de pensar en ese otro niño, el que no lloró, y la madre que nadie escuchó, así que tomó una decisión, arriesgada, pero necesaria. Escribió una carta, no una denuncia, no una queja oficial, solo una carta, manuscrita, dirigida al único lugar donde todavía creía en la justicia, la iglesia de su infancia. Allí, cada semana, un pastor leía las cartas de los fieles anónimos, cartas de dolor, de fe, de súplica, y Marianne escribió la suya. Contó lo que había visto, el expediente, el bebé, la jueza que no escuchó, el guardia que quiso silenciarla, y pidió una sola cosa: si hay alguien que todavía cree en la dignidad, por favor, ayúdenla. Dobló el papel, lo puso en un sobre, y lo dejó en el buzón de la iglesia al amanecer. Lo que no sabía
es que esa carta iba a llegar a manos de alguien que conocía bien el dolor, un hombre que había sido testigo de muchas injusticias y que no tenía miedo de hablar. Ese hombre era yo. Yo recibí muchas cartas a lo largo de mi vida, cartas sin firma, cartas con rabia, cartas escritas con manos temblorosas y ojos cansados. Pero esa carta de Marianne tenía algo diferente. Tenía silencio. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el de quien ya ha gritado todo, y nadie escuchó. La abrí al final del sermón, cuando las luces del templo ya estaban apagadas, y solo quedaba el eco de las oraciones flotando en el aire. Leí cada palabra, lento, como quien carga una cruz. El expediente, el bebé, la mujer sin nombre, el abandono legal, la amenaza del guardia. Todo estaba allí, como una herida abierta en medio del altar. Me quedé en silencio. Luego tomé mi Biblia. La abrí en el Salmo 82:3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Y supe que no podía dejar esa historia morir en el papel. Al día siguiente visité el juzgado, no como predicador, sino como ciudadano, como hombre, como testigo. Pedí hablar con Marianne, pero me dijeron que estaba de licencia. Insistí. La recepcionista me miró raro. Dijo que no podía darme información, así que salí. Pero no me fui. Me senté frente al tribunal, con mi Biblia en una mano y la carta en la otra, y esperé. Pasaron horas, y entonces una mujer bajó por la escalera lateral. Llevaba gafas oscuras, pero yo reconocí el temblor en su paso. Era ella. Me acerqué despacio, sin preguntas, sin prisa. Le extendí la carta. Ella la miró y comenzó a llorar. «¿Usted la leyó?», murmuró. «Sí, hija, y ahora no estoy solo, porque tú tampoco lo estás». Me contó todo, con palabras cortas, como quien tiene miedo que alguien escuche. Me dio un nombre, Lucía, la mujer detenida, la madre. Me dijo que creía que el bebé estaba en adopción, que había una copia de grabación de la audiencia, pero estaba sellada, restringida. «Si la conseguimos», dijo, «la verdad va a salir». «Entonces busquémosla», le respondí, y así empezó nuestra pequeña cruzada, sin armas, sin títulos, solo con fe. Lo que no sabíamos es que alguien ya había comenzado a borrar cada rastro de Lucía, uno por uno. El lunes por la mañana Marianne volvió al archivo 3B. Tenía una copia de la llave y el corazón apretado en el pecho. Cuando abrió el cajón donde estaba el expediente 4607C, el hueco estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Las carpetas de al lado seguían ahí, la del 4806, la del 4808, pero esa se había evaporado. Se quedó parada, con las manos sudando. Revisó los estantes, miró los cajones de abajo, nada, y entonces lo vio, una nota, escrita en lápiz, pegada con cinta. Reubicado por orden superior. No consultar sin autorización. Autorización, una palabra que en ese tribunal significaba silencio. Marianne salió del archivo sin decir palabra. Fue directo al baño. Y allí vomitó, porque sabía lo que eso significaba. Alguien estaba enterrando a Lucía, con burocracia, con sellos, con miedo. Esa tarde me llamó. Su voz temblaba. «La carpeta ya no está, pastor». «Entonces buscamos otro camino», le dije. «¿Cuál?». «Las voces. Siempre hay una. Alguien que vio, alguien que recuerda». Y entonces ella lo recordó. El día de la audiencia había una pasante, una estudiante de leyes, nueva, curiosa, que grababa todo para repasar después. Se llamaba Rebeca. Nadie le prestó atención, pero tal vez, solo tal vez, ella tenía una copia, y así nuestra búsqueda cambió de dirección, del juzgado a una cafetería universitaria. La encontramos en una mesa, con libros abiertos y café frío. Le mostré mi Biblia, le conté la historia, lenta, con respeto. Ella no dijo nada por un rato, pero luego abrió su mochila y sacó una grabadora pequeña. «No debería tener esto», dijo.
pero no me dejaba dormir. Pulsó play, y allí estaba la voz de la jueza, fría, cortante, desnuda. Solo un bebé más, pero también la voz de Lucía, trémula, sagrada. Mi hijo, por favor, mi hijo. Y un sollozo, lento, silencioso, como un río que rompe una represa. Era el llanto de una madre que el mundo había ignorado, y ahora esa grabación tenía que salir a la luz. Lo que no sabíamos es que alguien más ya sabía que la teníamos, y no iba a quedarse quieto. No pasó ni 24 horas. Al día siguiente de encontrar la grabación, Marianne recibió un sobre en su casillero del tribunal, sin remitente, sin nombre, dentro solo una hoja. Algunas madres pierden más que un hijo, piénsalo bien, nada más. Pero el mensaje estaba claro. No eran solo advertencias, era una promesa disfrazada. Llamó a Rebeca. La joven también había recibido algo, una foto. Ella saliendo de la cafetería con la grabadora en la mano. Alguien la estaba siguiendo, y no solo a ella. Esa noche, al volver a casa, encontré mi buzón abierto. La Biblia que siempre dejaba encima del púlpito estaba en el suelo. Alguien había entrado a la iglesia. No robaron nada, no dejaron huellas, solo la señal. Un crucifijo, quebrado en dos, colgado en el altar. No me asusté, pero sentí el frío de la advertencia. Fui al cuarto de oración, encendí una vela y recé en voz alta, no para pedir protección, sino para que la verdad no retrocediera, porque hay batallas que no se ganan con escudos, sino con coraje, y yo había decidido que esta historia iba a vivir. Nos reunimos esa noche, Marianne, Rebeca y yo, en la cocina de la iglesia, con las cortinas cerradas y los celulares apagados. Escuchamos la grabación una vez más, y supimos lo que teníamos que hacer, enviar una copia a la prensa, anónimamente, a un periodista que todavía tuviera alma. Lo encontramos. Un joven afrodescendiente, hijo de migrantes haitianos. Trabajaba para un medio local que nadie leía, pero escribía como si el mundo lo estuviera mirando. Se llamaba Ángel Toussaint. Le mandamos la grabación, junto con una copia de la carta de Marianne. Y luego esperamos. Una semana, nada. Otra más. Silencio. Hasta que un viernes por la noche la iglesia se llenó de pasos. Ángel entró, con los ojos rojos, y un sobre en la mano. Nos lo entregó, temblando. Lo intenté publicar, dijo. Pero me lo bloquearon. Desde arriba, la jueza tiene conexiones. Me dijeron que dejara el tema. Marianne bajó la cabeza. Rebeca apretó los labios. Yo solo miré al cielo. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Ángel sonrió. Lo envié a alguien que no puede ser silenciado, un medio internacional, y hoy sale a la luz. Lo que no sabíamos era que esa publicación iba a despertar a alguien más, alguien que llevaba años en silencio. La noticia explotó, no en los grandes noticieros, pero sí en los rincones donde viven las verdades que el poder teme. Titulares en español, en francés, en inglés roto. Jueza estadounidense ignoró súplica de madre migrante. Grabación revela abandono y racismo sistémico. Bebé envuelto en silencio. La historia de Lucía. Y con eso, la historia voló, como ceniza sobre un campo seco. El video de la audiencia, editado, protegido, sin rostros visibles, circuló por miles de teléfonos, en lavanderías, en iglesias, en estaciones de tren. Y entonces alguien la vio, una mujer, en un centro de detención en Nuevo México. Llevaba 2 años presa, por cruzar sin papeles, por trabajar con nombre falso, por existir en un país que no sabe ver más allá del pasaporte. Esa mujer tenía los mismos ojos, el mismo acento, el mismo nombre. Lucía, la verdadera, la que todos pensaban deportada, muerta, olvidada. No. Ella estaba viva, detenida y callada, pero cuando escuchó la grabación en el celular viejo de otra interna, se cayó de rodillas. Mi hijo, susurró. Alguien me escuchó, pidió papel, escribió una carta, lenta, con cada palabra como cuchilla, contó la noche del parto, la camiseta, el árbol,
el rostro de la gente que la arrastró, y al final escribió una sola frase que me quemó el alma cuando la leí. No pedí libertad, solo pedí que alguien lo cuidara. Esa carta nos llegó una semana después, sellada, con fecha de aduana, y con ella teníamos la pieza final, la voz de Lucía, ya no grabada, ya no editada, su verdad escrita con sangre y fe, y en ese momento supe, esta historia ya no era solo nuestra, era de todas las madres que dejaron hijos bajo árboles, y nunca dejaron de rezar, pero el sistema no estaba dispuesto a soltarla tan fácil, porque ahora la jueza había hablado, y lo que dijo nos congeló el alma. Cuando el caso llegó a la televisión, la jueza no habló, no al principio, dejó que los portavoces dijeran lo de siempre: manipulación, descontextualización, una inmigrante ilegal que abandonó a su hijo. Pero el eco era más fuerte que sus excusas, y la gente empezaba a preguntar: ¿dónde está Lucía? ¿Dónde está el niño? ¿Por qué nadie la escuchó? Fue entonces cuando la jueza apareció, con su peinado impecable, su traje beige y los ojos sin alma. Frente a las cámaras dijo: hice lo que marca la ley. Ese bebé fue hallado solo. Ella no habló, nunca mencionó al niño. La reportera le preguntó por la grabación. La jueza sonrió. Esa sonrisa que tienen los que creen que nunca serán tocados. No podemos confirmar la autenticidad de ese material, pero incluso si fuera real, no cambia nada. Las madres responsables no huyen. Y ahí el aire se congeló. Marianne estaba viéndolo desde su casa. Cayó de rodillas. Rebeca gritó. Tiró el celular contra el sofá. No podía más. Yo cerré los ojos y sentí que algo se rompía. Esa frase no fue solo cruel, fue bífida, fue veneno con sonrisa. Las madres responsables no huyen, como si amar a un hijo significara morir en el mismo desierto donde te lo van a arrancar de los brazos, como si la dignidad de una madre migrante pudiera ser medida por un tribunal que nunca caminó descalzo sobre tierra caliente. Pero Lucía escuchó esas palabras desde el centro de detención, desde su celda, y no lloró. Solo se levantó, se peinó el cabello y dijo a la guardia: quiero hablar. ¿Hablar con quién? Con alguien que sepa orar. Esa misma tarde me llamaron, y al día siguiente tomé un bus de 17 horas hasta Nuevo México, porque cuando una mujer como Lucía dice que quiere hablar, el mundo tiene que escuchar. Lo que ella me dijo en esa celda cambió todo, para siempre. Entré al centro de detención con una Biblia vieja y una promesa en el pecho. Me hicieron esperar, revisaron mis bolsillos, mi maletín, mis silencios, y finalmente me dejaron pasar. Allí estaba ella, Lucía, más delgada que en la foto, pero con la misma mirada. No la mirada de una víctima, sino la de una mujer que ha muerto y decidió volver a vivir. Nos sentamos frente a frente, con un vidrio en medio, pero el Espíritu Santo lo traspasa todo. No hablé primero, solo escuché. Ella tomó el teléfono del lado de su cabina y me miró con ojos quietos. ¿Sabe qué es lo más duro, pastor? Dímelo, hija. No fue dejar a mi hijo bajo ese árbol, fue no poder volver por él. Tragué seco. Ella siguió. Me arrancaron como una bolsa de basura. No me preguntaron nada, solo dijeron: usted eligió esto, pero nadie me dio opciones. Le pregunté si quería justicia. Sacudió la cabeza. No, quiero que él sepa que yo lo amé. Se quedó en silencio. Luego buscó algo en su bolsillo. Sacó un pedazo de tela, rojo, desgastado. Es de la camiseta con la que lo envolví. Lloré, no disimulé, no me contuve, porque no hay nada más sagrado que la prueba de un amor que sobrevivió al abandono. Rezamos juntos, desde lados distintos del vidrio, pero con la misma fe. Ella no pidió salir, no pidió perdón, solo pidió que el niño, su niño, supiera quién era su madre. ¿Y si lo han adoptado?, pregunté. Ella cerró los ojos. Entonces, quiero que le digan que él vino de una mujer que sangró por él
y que lo dejó no por cobardía, sino por amor. Me fui de esa celda con el alma en llamas, y en ese fuego nació la decisión: contar su historia, con nombre, con rostro, con verdad, porque Lucía ya no era una sombra en el expediente. Era una madre, era carne, era dignidad, y ahora iba a ser voz. Pero cuando volvimos a publicar, la corte respondió, y esta vez con fuego. La segunda publicación salió un lunes, esta vez con todo: el nombre de Lucía, la transcripción completa de su audiencia, el audio, la foto del bebé en la camiseta roja y la carta escrita desde la celda. Era verdad pura, cruda, dolorosa, y el mundo reaccionó. Miles compartieron la historia, no solo migrantes, también madres blancas de suburbio, veteranos, ancianas negras con Biblias marcadas, porque había algo en esa historia que traspasaba color, idioma y frontera. El amor de una madre, negado, silenciado, despreciado. La jueza fue llamada a declarar. El tribunal entró en crisis, y entonces empezó la furia. Primero sacaron a Marianne, sin explicación. Le llegó una carta, desvinculación inmediata, sin derecho a réplica. Luego fue Rebeca. La universidad le suspendió la pasantía. Dijeron que rompió normas de confidencialidad. Ella no lloró. Solo se mudó de ciudad y comenzó a estudiar leyes por su cuenta. Ángel, el periodista, fue citado por inmigración. Intentaron reabrir el caso de sus padres. Una represalia silenciosa, pero real. A mí me mandaron una inspección estatal a la iglesia. Dijeron que teníamos fallas estructurales, que el techo era peligroso, que tal vez debíamos cerrar. Pero los fieles no dejaron. Un sábado llegaron 30 mujeres, migrantes, abuelas, madres, con sus hijos en brazos, y reconstruimos la iglesia con nuestras manos, palo a palo, clavo a clavo, porque si el sistema tenía rabia, nosotros teníamos fe, y mientras todo ardía, alguien más decidió hablar, una voz que hasta entonces había permanecido muda, una voz que conocía a la jueza, que la había oído decir aquella frase, la secretaria del tribunal, vieja, cansada, pero con conciencia. Se llamaba señora Eleanor, y pidió una reunión, a solas. Lo que nos contó reveló una verdad más oscura que todo lo que imaginábamos. La señora Eleanor había trabajado 32 años en ese tribunal. Había visto de todo: casos cerrados por falta de interés, expedientes que desaparecían, niños que entraban al sistema y nunca más salían. Pero el caso de Lucía la marcó, no por lo que pasó en el juicio, sino por lo que pasó después. Nos citó en su casa, pequeña, llena de cuadros antiguos y olor a té. Nos sentamos en su sala, yo, Marianne y Ángel. Ella cerró las cortinas y nos habló lento, como si cada palabra le costara años. Ustedes no saben lo que esa jueza dijo. Cuando salimos del tribunal ese día, Marianne bajó la vista. Yo apreté mi crucifijo. Ella salió de la sala y yo la seguí al pasillo. Y ahí se rió, miró al abogado y dijo, la voz de Eleanor tembló. Esa gente siempre abandona, no saben criar, solo saben parir y correr. El silencio que siguió fue pesado, como si la sala se hubiera inundado. Eleanor respiró profundo. Quise decir algo, pero no pude. Me quedé callada. Y he cargado con eso todos estos años, lloró, una anciana blanca, llorando por haber callado cuando más importaba. La abracé, Marianne también, porque el arrepentimiento sincero también es forma de justicia. Eleanor nos entregó una libreta, anotaciones que había hecho con fechas, nombres, frases. Todo apuntaba a un patrón. La jueza no cometió un error. Tenía un historial, un patrón de desprecio hacia mujeres migrantes, sobre todo negras y latinas, casos rechazados, testimonios ignorados, bebés separados sin revisión. Era sistemático, frío, calculado, y ahora teníamos pruebas. La pregunta era,
¿Quién se atrevería a juzgar a la jueza? Porque cuando el poder se juzga a sí mismo, la justicia suele perder. Pero no esta vez, porque alguien más iba a romper el silencio, y no desde las sombras, sino desde el centro del sistema. Una fiscal, negra, joven y harta de tragar injusticia. Su nombre era Joelle, y con ella la historia cambió de tono. Joelle no era famosa, ni poderosa, ni buscaba cámaras. Era solo una fiscal de distrito recién nombrada en un condado que apenas la toleraba. Una mujer negra, con trenzas hasta el cuello y ojos que ya habían visto demasiado. Pero cuando leyó el informe que Ángel le dejó en mano, no se quedó en silencio, porque ella también tuvo una madre detenida. También fue una niña que esperó afuera de un tribunal, mientras adentro decidían su destino como si fuera un mueble viejo. Si esta historia es cierta, dijo, no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de un patrón criminal, de negligencia institucional, de racismo. Y con eso abrió una investigación, no mediática, no ruidosa, legal. Revisó 48 sentencias emitidas por la jueza en los últimos 3 años. Encontró 17 donde se omitieron pruebas claves. En 11 de ellas se negó intérprete a mujeres detenidas. Y en 6 había evidencia de manipulación directa. La más grave, el caso de Lucía. Joelle pidió audiencia interna. Citó a la jueza, acompañada por 2 fiscales federales. La jueza llegó con su sonrisa intacta, traje nuevo, ojos de mármol. ¿De qué se me acusa?, preguntó. Joelle no tembló. De ignorar la ley, de despreciar la humanidad y de fallar donde debía proteger. La jueza rió, despectiva. ¿Esto es un espectáculo político? Joelle sacó un documento. Esto es la carta de Lucía, y esta es la grabación, y esta otra es la transcripción de su burla racista. La sala quedó muda. Por primera vez, la jueza bajó la mirada. «Van a destruirme», murmuró. Joelle respondió, «Usted ya se destruyó sola. Nosotros solo estamos poniendo luz donde usted sembró sombra». Y con eso, el proceso comenzó. Pero la justicia verdadera todavía estaba lejos, porque ahora teníamos que encontrar al niño, y nadie sabía dónde estaba. El sistema no tiene alma, solo números, archivos, sellos. El niño había sido entregado a servicios sociales con un nombre falso, infante masculino desconocido, caso 4807C, nada más, ni fecha exacta de nacimiento, ni origen materno, ni contacto alguno. Había sido movido 3 veces, de centro en centro, hasta perderse en la maraña de adopciones rápidas. Marianne buscó en todos los registros. Rebeca contactó a trabajadores sociales que conocía. Joelle solicitó acceso judicial y un día una mujer llamó a la iglesia. «Yo lo cuidé por 3 semanas», dijo, «en un hogar temporal antes de ser adoptado. Su nombre era Marta, una señora dominicana de voz dulce y manos que aún temblaban al hablar del niño. No lloraba», recordó. Solo miraba con esos ojos grandes, como si estuviera buscando algo, alguien. Ella lo había bañado, alimentado, cantado canciones suaves en español, porque sentía que él las reconocía. «Nunca supe de dónde venía», dijo. «Solo sabía que no quería que se sintiera solo». Marta nos dio una pista, una familia blanca de Ohio, con dinero, que hizo una adopción cerrada. Un abogado de esa familia había facilitado la adopción, pagó todo, aceleró papeles, selló registros. Joelle pidió revisión federal y tras semanas de papeleo accedimos a los datos. El niño tenía ahora otro nombre, otra casa, otra historia, pero aún estaba vivo y tenía 7 años. Lucía, desde la celda, recibió la noticia. Lloró como no lo había hecho nunca. «¿Está bien?», preguntó. «¿Lo tratan bien?». Marianne respondió. «Sí, va a la escuela, está sano y le gusta dibujar camisetas rojas». Lucía cerró los ojos. «Entonces, solo quiero verlo, una vez, no tocarlo, no reclamar, solo verlo».
Era imposible, legalmente, humanamente, pero lo que el sistema negaba, la vida puede conceder, porque ese niño un día preguntó, ¿de dónde vengo? Y la madre adoptiva no supo mentir. Le dijo, hay una mujer que te envolvió en una camiseta roja y te dejó bajo un árbol para salvarte. El niño no lloró, solo dibujó un árbol, una camiseta y unos ojos tristes. Y cuando vio el video en internet, señaló la pantalla. Ella es la que me miraba en los sueños. Y así, la historia volvió a cerrarse sobre sí misma. Como un círculo de fuego, Lucía iba a tener su encuentro, uno que no necesita contacto ni permiso, solo verdad y presencia. La encerraron, como se encierra lo que no se quiere entender. 4 paredes, una cama dura, y la fe colgando del último hilo de esperanza. Lucía no pidió compasión, ni disculpas, solo pidió una cosa, que mi hijo me vea, no como culpable, sino como mujer, como madre. Y eso fue lo que sucedió. A través de una ventana con vidrio opaco, en una sala fría donde el tiempo no avanza, el niño entró. Tenía un dibujo en la mano, el mismo de siempre, una camiseta roja, un árbol, una mujer de rodillas, mirando hacia un cielo, lleno de papeles flotando. Lucía no pudo tocarlo, no pudo decir su nombre, ni llorar, pero él la miró, lento, profundo, como quien reconoce el alma antes que el rostro. Y entonces sonrió, pequeño, sincero, como si algo dentro de él dijera, te recuerdo. Y en esa sonrisa, Lucía fue libre, no por un juez, no por una ley, sino por la verdad. Semanas después, la jueza fue suspendida, sin disculpas, sin lágrimas, simplemente callada. Los titulares se apagaron. El país siguió adelante, pero algo cambió. Lucía fue liberada por buena conducta, y con ayuda de una fiscal valiente consiguió quedarse legalmente. Hoy vive en un cuartito prestado, limpia casas, camina despacio, y todas las noches enciende una vela frente a la ventana. No por lo que perdió, sino por lo que nadie le pudo robar. Su nombre, su dignidad, su historia. El niño sigue con su nueva familia. Lucía no quiso quitarlo, solo dijo, él tiene paz, y yo no voy a romperle eso, pero si algún día él quiere buscarme, yo estaré aquí, cantando suave, con la camiseta roja guardada, esperando. Y así, su historia no terminó en una celda. Terminó donde comienzan las historias verdaderas, en el susurro, en la memoria, en la semilla que florece sin permiso. Encerraron a Lucía creyendo que podían apagar su voz, pero su historia encontró otra forma de volar por los cielos de papel, hasta tocar corazones como el tuyo. Si esta historia despertó algo en ti, deja un comentario, compártela con quien necesita escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero empieza a escuchar.